En ese proceso de adopción, a los 6 meses yo me separé y tuve un cáncer de mama. Y entonces me dediqué el año 2014 a estudiar coaching y hacer este libro que se llama Bonjour, Diario de un Encuentro en Haití. La reinvención, como yo digo, un camino largo, es un proceso. Yo creo que yo no sabía lo que yo quería. Yo estaba en piloto automático. El tengo lo saqué, lo eliminé de mi vocabulario. ¿Cambiaste por el quiero? Quiero. Me encantó eso. Siempre hay alguien que te quiera acompañar. Siempre hay alguien que te quiera acompañar, no lo ve pero uno no lo ve. Sí. Sí. O sea, vívetelo, pero también míralo como la posibilidad de volver a elegir todo de nuevo. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Mujer Hoy Sin Límites. Un programa creado para nosotras, mujeres que estamos en esta segunda mejor mitad de la vida. No se lo pueden perder, síganos en las redes sociales, véanlo por YouTube, escúchenlo en Spotify, Apple Podcast, la verdad que vale la pena. Yo disfruto con cada entrevistada que tengo acá. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador Figurela. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une salud, belleza y ejercicio. Yo he sido parte de Figurela hace 4 años, la verdad que me lo disfruto. Le agradezco infinitamente porque además de bajar un poco de peso, me mantiene en forma. Así es que pueden ver mucho más de Figurela en su página www.figurela.cl. Tenemos un programa muy entretenido. Vamos a conversar con Catalina Biel. Catalina, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por venir hoy día, Cata. No, gracias a usted por la invitación. Felices de tenerte acá. Catalina, tiene una historia que de verdad es de superación de vida. Yo encuentro admirable y es un honor para mí tenerte aquí, la verdad. Gracias. Catalina es ingeniero comercial, trabaja como empresaria en corretaje de propiedades, pero además es coach. Y hace un trabajo precioso como coaching, además de ser mamá de 4 niños, ¿no es cierto? Además de haber superado un cáncer de mama. Sí. Así es que en realidad tenemos mucho que conversar. Te agradezco mucho, Cata, porque las mujeres que nos escuchan pueden sacar un montón de aprendizaje de lo que ha sido tu vida y cómo te ha ido parando y creciendo. Como reinventando. Como reinventando. Es un poco el concepto que yo trabajo. Exactamente. Sí. Quiero partir un poco que nos cuentes un poquito qué le pasa a la Catalina que del área comercial propiamente tal se va a esta área como tan humana que es el coach y donde tú trabajas ayudando a tanta gente hoy día. Mira, te digo la verdad, cuando yo estudiaba comercial no le veía mucho sentido. Ya. Hasta que al final de mi carrera, mi mamá, que tenía en esa época una fundación, me dice, ¿tú me puedes acompañar a un curso de fundaciones? Y yo fui y la persona que exponía era ingeniero comercial. Ya. Y en ese minuto yo dije, yo podría hacer esto. Y bueno, cuento corto, salí de la universidad, mandé un currículum, no me pescaron. Ya. Pasaron 2 años, mandé otro currículum, no me pescaron. Entré a trabajar en un banco, que era como el prototipo del ingeniero comercial, que era justo lo que yo no quería, pero era lo que me tocaba, digamos, lo que me resultó. Sí, claro, recién recibía, sí, qué sé yo, buscando trabajo. A esa altura tenía 2 niños chicos. Y ¿te casaste joven entonces? Sí, pues fui mamá joven, digamos, de 22, me casé, qué sé yo. Entonces a los 24, 25 tenía 2 niños chicos y curiosamente la sucursal que me tocó era al frente de esa fundación que yo me había enamorado. Ah, perfecto. Y después, ¿qué fundación era, se puede saber? Simón de Sirene. Simón de Sirene, preciosa. Preciosa. Sí. Entonces, después de 1 año y medio, 2 años en el banco, dije, en una conversación con alguien, dije, ¿sabes qué? La tercera es la vencida. Y fui, nuevamente, hablé con Juan Francisco, que en esa época, que es el fundador de Simón de Sirene, y en esa época era muy poquita gente, hoy día es una fundación muy grande, y le dije, mira, yo trabajo ahí, en el banco, pero cuando tú tengas un cupo me avisas, yo quiero trabajar acá. Perfecto. Y ahí llegué. Maravilloso. Y así, ahí estuviste cuánto tiempo ahí trabajando? Estuve 12 años. 12 años. Entonces, desarrollé como mi parte comercial. Perfecto. Al servicio de las organizaciones sociales y de los emprendedores. Ya. Y de ahí, ¿cómo saltamos a la parte del coach? Saltamos porque
bueno, en ese proceso yo hice un proceso de adopción de una niñita haitiana. Sí. Ya, yo siempre quise adoptar, en Chile no me resultó por tener hijos biológicos, como que no era para familias con Ya. hijos. Y un hermano me dice, Cata, vamos a Haití, en Haití no hay problema. Y como que yo encontré raro y fui. Fuiste presencialmente a Haití. Fui presencialmente a ver, a probar, a verme yo con personas de otro color, a ver cómo se sentía. ¿Y fuiste con alguna fundación, con alguien? Fui con una fundación de una chilena, una fundación que ya no existe, pero una chilena que en esa época formó una fundación allá. Ya. Y ahí conocí a la Catalina, que se llamaba igual que yo. Y ¿Qué edad tenía la Catalina? 2 años, poquito menos de 2 años. Perfecto. Y era una cosa enana, así, muy chica, apenas caminaba. Ya. Y cuando volví, todos mis niños, bueno, rayaron con ella, qué sé yo. Entonces, en ese proceso de adopción, a los 6 meses yo me separé y tuve un cáncer de mama. Y la verdad que era un terremoto. O sea, porque terremoto total. Habíais el- decidido adoptar un hijo. Había llegado hace 6 meses, con todo lo que eso implica. ¿Volviste con ese hijo No, presencialmente? me demoré 1 año en el Ya, proceso. perfecto. Y en el fondo llegó la Cata en septiembre y a mí en abril me descubren un cáncer de mama Cáncer de mama. y en ya. junio me separo. Dios mío, ya. ¿Cachai? Entonces Sí. fue un terremoto completo. Y ese terremoto, ¿Qué edad tenías, Cata, cuando te pasó todo esto? 37, 38. 38. Y en medio de ese Tenías, terremoto, en ese momento, perdona, 3 hijos biológicos 3 de tu biológicos, matrimonio el Nacho, la Emilia, la Amanda y la Cata. y la Cata. Y la Cata que era un pirigüín, porque tenía 3 y tenía talla 18 meses. Era súper chica. Y en medio de ese terremoto, por supuesto, el cáncer igual es muy removedor. Ya la palabra es muy removedora, ¿cachai? Entonces yo dije, chuta, a mí en el fondo me puede pasar algo o me puedo morir, en realidad. ¿Y quién le va a contar a la Cata todo lo que vivimos? ¿Cómo fue este proceso? Y eso me hizo salirme de Simón de Sirene. Hablé con Juan Francisco y le dije, ¿sabes qué? Tengo como 2 pendientes y los quiero hacer. Me falta estudiar coaching ¿Ya? y me falta hacer un libro. Perfecto. Porque le tengo que contar esta historia a la Cata. O sea, esto se me va a olvidar. Sí. Y en algún minuto ella tiene que saber cómo fue. Y entonces me dediqué el año 2014 a estudiar coaching y hacer este libro que se llama Bonjour. Ya. Bonjour, diario de un encuentro en Haití. ¿Dónde se puede encontrar el libro, Cata? Ya no existe, la verdad. En esa época lo vendí, hice como 400 copias y lo vendí para financiarlo, básicamente, y lo que gané lo doné a una fundación. Ya, No era para mí. Yo quería hacerle el libro a la Cata. perfecto. ¿Cachai? ¿Y cuánto te demoraste en hacer el libro? Solo Casi por todo el saber. año. Todo el año. Casi todo el Pero año. lo sacaste en un año. Lo saqué en un año y en una... Bastante rápido lo sacaste. Sí, es que estaba súper enfocada. Y una compañera de coaching me recomendó una editora y ahí nunca en mi vida había escrito ni un párrafo. Ya. Bueno, y ahí cumplí, diría yo, como 2 metas. Y ese proceso de coaching fue súper valioso para mí en ese minuto. Yo no me di cuenta, yo lo hacía porque lo quería estudiar, pero no sabía mucho lo que iba. Y me di cuenta que ese proceso, ese estudio que hice, fue clave en cómo me paré, en cómo me reinventé en ese minuto, ¿cachai? O cómo me empecé a reinventar, porque en realidad la reinvención, como yo digo, es un camino largo, es un proceso. Sí. Pero gracias a ese coaching, a ese estudio, yo empecé como a empoderarme o a apropiarme de mí misma. Ya no era tan víctima de todo lo que me había pasado, porque era fácil victimizarse. Qué importante lo que estás diciendo Sí, con po. respecto a la victimización, porque tendemos a Sí. victimizarnos en el fondo y decir, porque finalmente el cáncer de mama nadie lo elige, No, po. uno no tiene control sobre él de alguna manera, en teoría, porque yo sí creo que los pensamientos positivos y que el tema mental es fundamental para salir de Yo cualquier enfermedad. Hoy día creo que es fundamental. Pero De fundamental, hecho, sí. creo que hice cambios rotundos, estructurales en mi vida, en mi manera de ver la vida, en mi manera de pensar, Y que me han ayudado después. Y que te sacaron de ahí en Sí. el fondo, porque salir de todo eso, si en el fondo es una separación de por sí, ya es Sí, un muy duelo dolorosa. importante. Sí. Más una enfermedad encima, o sea, es como Más, que más 4 niños. más 4 niños,
te cambiaste de ciudad, me contaste Claro, también. yo vivía en Concón, al año y medio me volví a Santiago, entonces los niños era cambio colegio, cambio ciudad, cambio de todo, de rutina, de grupo, de referencia. Eran hartas cosas, pero fui haciéndolo paso a paso. ¿Qué le dirías tú, Cata, a alguien que esté escuchando el programa y que esté viviendo algún duelo de cualquier tipo y que quiere reinventarse en el fondo, quiere salir de ahí, quiere salir de ese hoyo negro profundo que lo está como chupando? ¿De dónde Mira, se agarra? Yo creo que lo primero es darle un para qué, ¿ya? Un sentido. Siempre suena un poco cliché que uno dice, ay, gracias a Dios me enfermé. Y, claro, después es como, después de es fácil decirlo, pero yo creo que en mi caso la vida me puso un pare, Fran. Yo estaba viviendo muy desconectada de mí, muy conectada para el resto, y esto me obligó a parar, a mirarme, a pensar en qué es lo que yo quería. Yo creo que yo no sabía lo que yo quería. ¿Cachai? Yo estaba en piloto automático. Sí, como muchas en el deber personas. ser. Hacía todo lo que había que hacer. Exactamente. Y entonces yo, una persona que está en un proceso de cambio hoy día, yo les digo, ¿sabéis qué? La vida, porque los procesos de cambio a veces nacen porque yo los busco o porque tengo una incomodidad, y a veces nacen porque la vida te golpea, como me pasó a mí, Sí. donde no te preguntan y te llega un lumazo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Míralo, o sea, vívetelo, pero también míralo como la posibilidad de volver a elegir todo de nuevo. ¿Cachai? Exactamente. Tú hoy día, yo de verdad que volví a elegir desde cómo quiero ser, qué amigos quiero tener, cómo me quiero vestir, por decirte. Sí. ¿Qué cosas quiero priorizar? ¿Qué relaciones quiero mantener? O sea, yo te diría que redefiní muchos aspectos de mi vida con el tiempo. No es algo... La reinvención, como yo lo describo, es un camino. Sí. Uno al principio sabe lo que no quiere. Yo sé que no quiero volver a esto, yo sé que no quiero tener relaciones así, yo sé que esta sensación no la quiero tener. No sé lo que sí quiero. Sí. Y en la medida que vas viviendo, Va vas diciendo descubriendo lo que sí uno quieres. que sí quiere. Claro. Pero es súper importante al menos saber lo que no quiero. Yo siempre le digo a los pacientes también, partamos por lo que no quiero. Lo que no Ya, quiero. Listo, eso no. Y después de a poco... Claro, porque mi cerebro siempre conecta como con lo negativo más rápido. Exactamente. Nosotros siempre somos más críticos, Sí. más pesimistas. O se nos hace más fácil Vemos en los el fondo. defectos, todo eso es más Exactamente. fácil. Entonces Sí. es más fácil identificar lo que no quiero. Cuando la gente llega al coaching me dice, es que yo no quiero hacer esto, eso. ¿Y qué es lo que sí quieres? Y ahí se quedan pensando, Sí, claro. ay, déjame pensar, no me había hecho esa pregunta. Sí. Qué increíble cómo necesitamos a veces que la vida como que nos pare y que la vida nos pegue el lumazo, ya sea con una separación, con una enfermedad, con lo que sea. Ahora, el concepto de víctima a mí me parece súper relevante de manejarlo bien, porque es cierto, quizás nosotros estamos siendo, entre comillas, víctimas de una situación, pero finalmente hay dos maneras, yo creo, de vivir el dolor. El dolor muchas veces no lo podemos evitar que llegue, pero sí podemos evitar el sufrimiento, Claro. que es el perpetuar ese dolor en el fondo. Claro, y el cómo, en el fondo, hay cosas que tú no controlas, que son las cosas que te pasan, pero lo que Exacto. tú sí controlas es cómo respondes a eso. Exactamente. Qué Sí. sabia. Estás hecha una Estoy- mujer muy sabia. Muy sabia, porque al final, te digo una cosa, Fran, me di cuenta, incluso este año en un retiro que fui, me di cuenta que había estado muchos años muy enojada con la vida, como, ¿por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Todo tan difícil, por ejemplo. Sí. Y de repente dije, bueno, este año entendí que porque esto era lo que yo necesitaba vivir para hacer lo que hoy día me gusta. Exactamente, para conectarme con lo que uno Claro. quiere. Y muy importante lo que dijiste también de esto de vivir en una conexión para otros Sí. muchos años, cuando en realidad la felicidad plena finalmente se alcanza cuando uno se conecta con uno mismo. Uno mismo. Con quién es uno y se quiere tal cual es, en el Claro. fondo, con el lado oscuro, con sus sombras, con sus luces. Súper importante. Y Y las mujeres caemos harto en eso, en el rol de mamá, en el trabajo, más como en el rol. exacto. De hecho, caemos mucho en eso.
en identificarnos por el rol que tenemos, más que por nosotros mismos. Cata, ¿cuándo te pones a correr? Porque hoy día corres, ¿ah? Hoy día te dedicas corro. a correr. Me pongo a correr porque vuelvo a Santiago con estos niños, cambio de ciudad, cambio de trabajo. Ahí dejé el mundo sin fines de lucro para entrar al mundo con fines de lucro. Necesitaba sostener económicamente también un poco el grupo. Estaba mi familia en Santiago también. Y veo en estas maratones, y yo decía, ¿por qué tanta gente le gusta hacer esto? Tiene que ser entretenido. Yo no corría nada, Fran, corría 2 kilómetros, 3 kilómetros. Ya. Lo que duraba una canción, no duraba más que eso. Y bueno, una amiga me dice, ven a un grupo, y llego un verano a este grupo, al BM Team del Benja Maturana, y me encanté con el grupo humano que había ahí. ¿Ya? No me quedaba tan cerca, tenía tacos, o sea, no era tan fácil, pero el grupo humano que encontré fue genial. Y me puse a correr y el Benja me empezó a entrenar, qué sé yo. Primero mi meta era correr 10 kilómetros. Yo encontraba que los que corrían 20 estaban locos. Y 40, ¿para qué decir? Y en ese entrenamiento muchas veces llegaba muy agobiada y me daba cuenta que mientras daba la vuelta al parque, a la manzana, empecé a resolver cosas. Se me empezaron a ocurrir cosas. Tomaba decisiones, ¿cachai? Yeah. Ordenaba la cabeza. Y eso yo creo que además lo necesitaba, porque mi día a día era como con mucho estrés. Sí. Entonces pasó a ser un minuto personal. De verdad que ordenaba, decidía, me ponía creativa, se me ocurrían cosas. Y empecé a ver un valor en el trote. Por eso. Quizás podría haber sido yoga, podría haber sido otra cosa, pero en el caso mío se dio el trote y empecé a buscar y a respetar mucho ese espacio para mí. Porque lo necesitaba. Te lo dejaste como protegido, que es tan importante, porque a veces alguien te dice, pero ¿por qué no te puedes juntar? No, es que voy a ir a correr. Ay, pero mentira, corre en otro horario, te van a decir. O corre mañana, Claro, o corre pasado. No, porque ese es un espacio protegido para eso. Yo hacía eso cuando me enfermé. Yo tenía, no sé, que ir a correr y los niños tenían un cumpleaños y yo dejaba de ir a correr para llevar a los niños a cumpleaños, por decirte. Sí. Yo hacía, esa era mi forma. Y ahora era distinta. Entonces... ¿Y le pasó algo a tus niños con este cambio de esta mamá que ahora no lo llevaba al cumpleaños quizás, pero sí va a correr? No, porque yo incluso me daba cuenta que cuando volvía a mi casa, a pesar que volvía más tarde, era más simpática. Eso mismo quería escuchar, porque ¿Cachai? ¿cuántas veces? Era más simpática. Sí. Yo hasta les lavaba los platos. O sea, una mamá súper buena onda. Finalmente, cuando el ser humano está feliz y con el alma llena, entrega muchísimo más. Y es tan importante el tema de calidad versus cantidad. Porque Totalmente. al final, entre estar llevando al niño al cumpleaños, claro, estoy cumpliendo con el rol. Exacto. Pero, estoy en el rol. Exacto. Pero ¿qué estoy entregando, qué estoy compartiendo en ese momento con mi hijo? Quizás es un abismo a lo que puedo llegar a compartir cuando yo llego plena, feliz y dichosa a compartir, quizás no llevarlo al cumpleaños, pero sí soy capaz de sentarme y preguntarle cómo te fue en el cumpleaños. Claro, llego tranquila, llego con la cabeza en calma, porque mi cabeza en esa época estaba a 1000. De hecho, mientras en esa época empecé a correr, mi psiquiatra, porque en algún minuto de verdad que tomé muchos remedios, porque era muy estresante todo lo que estaba viviendo. O sea, yo hubiera sido tu psiquiatra, te hubiera tenido tapada de cosas. De mucho habías cambio. adoptado un niño extranjero, te habías separado con un cáncer de mama encima, cambio de ciudad, cambio de colegio. No, o sea. Entonces, y mi psiquiatra me dijo, mira, yo no sé lo que estáis haciendo, pero sigue. Y empezó a sacar, hasta que terminé sin nada. Y seguí, y después corrí 21. ¿Seguís corriendo todavía? Sigo corriendo, sí. Hoy día soy más floja, pero sigo corriendo. O sea, el deporte es parte de mi vida hoy día. En el fondo, quizás no corro los 20, pero voy a subir un cerro, o voy a andar en bicicleta, o salgo a correr el fin de semana. Ya está instalado. ¿Has corrido alguna maratón completa? No, 42 no, pero 21 sí. 21 sí. He metido a todo mi hermano. Mi hermana ha corrido maratón. ¿Ah, sí? He llevado a todos a correr. A un hijo lo llevé a correr fuimos a Uruguay una vez. Qué entretenido. Así como excusa. En Viña. No, muy entretenido. Sí. Muy entretenido y la verdad que el deporte te genera mucho bienestar. Sí, mucho. Mucho bienestar. Cata, esta es tu cámara.
mándale un mensaje a quien tú quieras. Este es un espacio para ti. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus pacientes o las personas que te van a ver como coach, o los que corren contigo, me da lo mismo. Bueno, yo quisiera primero dar las gracias a todos los que han estado conmigo todo este tiempo, a mis hijos, al Peyuco, mi pololo, a toda mi familia, a mis amigos que han estado cerca. Y yo quisiera decirle a todas las mujeres como yo, que les ha tocado cambios importantes, las invito a que lo vean como una una nueva oportunidad. La verdad que cuando entendí que la vida me estaba dando la posibilidad de elegir de nuevo tantas cosas, que a los 23 las elegí de una manera y ahora a los 40 en realidad soy otra persona y elijo otras cosas, vi que esto era una oportunidad. Y verlo de esa manera me permitió salir adelante, me permitió darle un significado. Y hoy día por eso también hago coaching a mujeres mayores de 40 que están en procesos de reinvención. Y en esa intervención trabajamos como los 6 pasos o los 6 pilares de una reinvención. Por eso la fórmula se llama Camino, porque trabajamos la confianza, ¿Ya? la autoestima, la mentalidad, la iniciativa, las redes o el networking y el definir objetivos. Entonces, esas 6 patas son las que uno va paso a paso trabajando y te vas transformando, no te das cuenta, pero te vas transformando. Cata, ¿cuál es la diferencia, te lo pregunto por ignorancia, porque no tengo idea, entre alguien que va a un psicólogo, a una terapia, o va donde un coach? El psicólogo es una terapia donde uno generalmente sana heridas del pasado. Ya. En el coaching tú trabajas en el futuro. En el fondo no entras al pasado, ¿ya? El coaching está siempre asociado a un objetivo. Ya. Yo quiero lograr algo. Por ejemplo, yo quiero, no sé, correr 10 kilómetros, pero no me atrevo, no tengo la mentalidad para eso, no tengo la confianza en mí. Entonces uno trabaja esos pilares para que ese objetivo que tú te propusiste lo puedas lograr. Porque en el coaching se parte de la base que tú sí tienes los recursos que necesitas para lo que quieras lograr. Y eso es lo que me gusta, que en el fondo lo que tú quieras hacer, sí lo puedes hacer. ¿Quién sería una persona que debiera, no sé, pedir un coach? O si hay alguien que está escuchando esto y dice, mira, en realidad, ¿será necesario que yo vaya? ¿O hay que cumplir con algún perfil? ¿Me tiene que estar pasando algo? ¿O puede ser alguien que esté perfectamente bien en la vida y simplemente de repente dice, sí, yo quiero que alguien me ayude en tal cosa? El coach tiene, como que interactúa en varios ámbitos. Ya. Hoy día los deportistas de alto rendimiento tienen un coach con el que trabajan la mentalidad, claro, y trabajan el poder resistir, qué sé yo. Personas, por ejemplo, que quieren emprender. A mí me llegan mujeres que de repente trabajaron mucho tiempo en un rol y hoy día están en un cambio de rol o están descubriendo una situación laboral nueva, y que sienten que les falta confianza en sí misma para enfrentar ese cambio, por ejemplo. O quizás alguien que los ayude como a ordenarse paso a paso. Ordenarse. Hoy día vamos a hacer esto, después esto. Exacto. Por ejemplo, una persona también que he tenido es una niña que es terapeuta y que le tiene mucho temor a las redes sociales. Ya. Entonces, al final también lo necesita. En el fondo, yo necesito las redes para poder enfocar mi trabajo, pero si le tengo miedo a las redes, obvio, ¿cachai? Entonces, en el fondo, en el coaching se postula que tú logras un objetivo cuando tu inconsciente está alineado con tu consciente. Entonces, a veces yo quiero, qué sé yo, independizarme, pero en mi inconsciente tengo creencias y tengo muchas cosas que me limitan a eso. Entonces, eso es lo que busca el coaching. ¿Cuánto dura más o menos un proceso de coach? Hay procesos de 3, 4 sesiones y hay procesos... El programa que yo hago reinvención es más largo porque la reinvención es un proceso. ¿Ya? Pero tú también puedes trabajar 3, 4 sesiones con un coach o conmigo para un tema puntual. Perfecto. ¿Cachai? Cata, te quiero llevar al tema del cáncer de mama. Dale. Este programa lo ven muchas pacientes. Sí. Yo veo muchas pacientes con cáncer de mama porque soy ginecóloga, así que me toca acompañarlas, aunque no me dedico al cáncer de mama.
¿Qué tiene que hacer una paciente que está viviendo un cáncer de mama para salir y superarlo? ¿O qué debiera? ¿Qué crees Yo tú? lo primero que hice fue, yo en lo personal, busqué por qué me enfermé de esto. Ya. ¿Qué me pasó? Busqué significado energético de todo. Alguien me dijo un día, has nutrido a tantas personas que te desnutriste. Tal Yo le cual. encontré sentido, Sí, claro. ¿cachai? Entonces, yo lo primero que hice fue darle un sentido. ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué me llevó? Súper relevante, porque así también uno previene que esto se vuelva a repetir con otras enfermedades, no necesariamente Obvio. solamente el cáncer. Obvio, por eso que hubo un cambio de mentalidad. Sí. Es que yo lo encuentro fundamental. Yo estoy pero alucinando, no sé, personalmente con la física cuántica, que Sí. va muy relacionada también en cómo la mente humana, en el fondo, transforma realidades. Transforma la realidad. Y para ti puntualmente, ¿cuál fue la principal transformación en la cabeza, así como de pensamiento? Yo te diría que eso, me desnutrí, entonces yo ahora me tengo que nutrir de nuevo. ¿Cómo me nutro? ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo hago? Obviamente me acompañé con terapia, reiki, cosas, psiquiatra, pero el tener espacios personales, el buscar conectar conmigo, el salir a trotar. Cuando yo trotaba o cuando yo troto, conecto conmigo, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con lo que quiero, con lo que no quiero. Fíjate, Fran, que dejé de asumir un montón de compromisos. ¿Ya? Que siempre era, no, que tengo que ir, tengo que hacer, tengo. Tengo que estar, tengo que... El tengo lo saqué, lo eliminé de mi ¿Lo vocabulario. cambiaste por el quiero? Quiero. Quiero. Sí. Y mis amigas se reían porque hoy nos vamos a juntar a, no sé, a un café. Y yo, no sé si no me puedo comprometer, les aviso el jueves en la mañana. Si es que tengo ganas de ir o no Si tengo quiero ganas de voy, ir. si no quiero no voy. Pero me saqué el tengo. Sí. Y yo también le diría a una mujer que esté en una situación de cáncer de mama o de otra enfermedad que pida ayuda, que se deje querer, que se deje acompañar. Yo creo que yo antes era muy autosuficiente, muy súper mamá, súper mujer, súper todo. Yo hoy día le digo a mis niños, yo no soy la mamá perfecta, yo hago lo que puedo. Soy una mujer de 49 años que hace lo mejor que puede. Pero por supuesto que me equivoco, por supuesto que me pasan cosas. ¿Te fijas? Porque creo que antes buscaba mucho la perfección en todos los ámbitos. Sí. Y yo pedí poca ayuda. Y yo hoy día le diría a una mujer, acompáñate, porque siempre hay alguien que te quiere acompañar. Sí. Y Me encantó eso. Siempre hay alguien que te quiere acompañar. Siempre hay alguien que te quiere acompañar, no lo ve pero uno no lo ve. Sí. Sí. Yo ponte tú, agradezco, en esa época, mi familia estaba en Santiago, cuando yo estaba como en el pic de la enfermedad, la psiquiatra me hizo salir de mi casa. Yo salía de mi casa de lunes a viernes. Me tenía que ir a Santiago, a la casa de mi papá, y ser hija. No ser mamá, no llevar al colegio, no revisar la agenda, no hacer tarea, sacarme de mi rol. Eso duró un mes. Yo estaba aterrada. Yo pensé que nada iba a funcionar. Obvio, porque en uno mi quiere cabeza, controlar las cosas. En mi cabeza yo hacía todo. Sí. Y me di cuenta que funcionó. Y en esa época, por ejemplo, las mamás con las que yo hacía turno tomaron un rol fundamental, liderado por una de ellas, que yo lo agradezco hasta el día de hoy. ¿Cachai? No éramos ni siquiera tan amigas, pero ellas tomaron... Por eso te digo, siempre hay alguien que quiere. Sí. Y cosas tan simples, porque puede ser un turno de colegio. Un turno de colegio. Pero eso ya hace la diferencia en uno, en que logró soltar. Sí, po. Y logra decir, ya, yo aquí no estoy. Y No cuesta puedo. tanto. Gracias. Sí, Gracias por ayudarme. tal cual. Cata, seguiría conversando mucho rato contigo porque eres lo más entretenida que hay. Además que hay tanto de qué conversar. Sí. Se nos va el programa, lamentablemente Sí. me quedan pocos minutos. Pero antes de terminar, no puedo no preguntarte, porque me quedé pensando, en si hay alguien en Chile que está pensando en adoptar, que no le ha resultado la adopción dentro de Chile y que Sí. tiene ganas de Claro. hacer una adopción así, ¿la recomiendas? Yo he vivido una experiencia maravillosa con la adopción. La Cata, mi hija, no porque sea mi hija, sino que he vivido una experiencia de amor incondicional,
no solo mío, porque a lo mejor partió por una iniciativa mía o familiar, pero al final he visto cómo toda una comunidad se encausa. Acá adoptan los primos, los tíos, los abuelos, el colegio, los apoderados. La Cata llegó a Chile en un minuto en que no había gente de color en Chile. No habían personas de otro color de piel, cafecitos, como dice ella. Sí. Y entonces era como un bicho raro. ¿Y ella qué edad llegó a Chile? Llegó de 3. Llegó y cumplió 3, pero tenía una talla 18 meses. Entonces tenía un desarrollo muy chico. Entró al colegio en marzo. Llegó en septiembre, entró al colegio en marzo. Y ella siempre fue muy querida. Y curiosamente, Fran, los niños no veían la diferencia de color. La diferencia la vemos nosotros, los adultos, que ya tenemos creencias y estigmas y cosas. Los niños chicos nunca vieron. No se dan ni cuenta, sí, impresionante, porque se conectan en otra frecuencia. Sí, no tienen juicio. No, tal cual. Los juicios los tenemos los papás de los niños, que somos los que se los transmitimos. Entonces, fue una experiencia maravillosa. La verdad que ha sido una experiencia súper bonita. Yo creo que, y súper agradecida porque todos los entornos donde la Cata le ha tocado estar han sido muy acogedores con ella. ¿Para tus hijos también ha sido una buena experiencia? Súper buena, súper buena. La verdad que los 3 grandes, la Cata es una más, si hay que retarla, si hay que pelear, ella es una más del grupo, nació mucho de ellos, entonces todo esto fluyó muy fácil, ¿cachai? En la parte como emocional, digamos. No, el trámite no fue fácil, pero sí la espontaneidad que se dio, mamá, adoptemos a la Cata, fue mágico. Entonces la verdad que yo creo que tenía que llegar nomás. Lindo. Sí. Catalina, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este programa. Gracias. Para mí es mágico haberte conocido, es mágico que estés aquí. Te agradezco infinitamente tu tiempo, tus ganas. Muchas gracias. La verdad gracias. que te felicito por toda la superación que has tenido. Sin palabras, ¿qué querés que te diga? Me quedo como pensando y dándole vuelta a hartas cosas que dijiste. No, yo creo que el mensaje es darle un sentido a las cosas que te pasan. Siempre tiene un sentido. Exactamente. Y un sentido bueno. Un sentido bueno. Sí. Va a aparecer ahí en el GC. Si alguien quiere tomar un coach con Catalina Biel, ahí está disponible. Sí, feliz. Encantada de acompañar a quien quiera ser acompañado. Exacto. Muchas gracias, Cata. Gracias. Y nosotros nos encontramos en un próximo programa. La próxima semana no olviden de seguirnos en Instagram, en YouTube, en Talentópolis, que es el canal que transmite, ¿no es cierto?, Mujer Hoy Sin Límite, en Spotify, Apple Podcast. Conéctense con nosotros, vale la pena y sigamos disfrutando de esta segunda mejor mitad de la vida que tenemos. Chao, chao. Queremos agradecer a nuestro gran auspiciador Figurela. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une salud, belleza y ejercicio. Yo he sido parte de Figurela hace 4 años, la verdad que me lo disfruto. Le agradezco infinitamente porque además de bajar un poco de peso, me mantiene en forma. Así es que pueden ver mucho más de Figurela en su página www.figurela.cl. Y si llaman diciendo que vienen de parte de Mujer Hoy Sin Límite, tienen además un 10% de descuento. Talentópolis. El futuro del trabajo es hoy.